Aquí estamos. Listo. Henry, Sandy, el resto, Mirtia, Julio, Jonathan, René, Henry, Eduardo. Listo. Yo presente. Ok. Entonces, bueno, lo que estuvimos viendo en Jazz fueron exploraciones de cómo hacer algunos análisis de validez estructural usando Jazz. Un segundo software dentro de ese paquete de software que pueden haber para hacer análisis es Factor, ¿no? Factor es mucho más reducido en el sentido que solo trabaja con análisis factorial, solamente con eso. O sea que pues ahí no se pueden hacer correlaciones, no se pueden hacer comparaciones de grupo, no se pueden generar estadísticas descriptivas que no sean de ítems. O sea, si ustedes quieren saber algo tan sencillo como cuántos hombres y cuántas mujeres en su base de datos, pues no se puede hacer en Factor, ¿no? Pero sí es un software usado en muchos análisis en la parte de psicometría. Entonces aquí, bueno, les voy a comenzar a compartir pantalla. De nuevo, en el Excel de acá, eh, yo usualmente Factor, los archivos, así como para Jazz, el archivo lo guardamos en otro formato. Entonces en Factor, aquí en archivo, guardar como, el formato que van a seleccionar o el que les sugiero yo, que pueden haber otros, pero usualmente el que uso yo es este CSV delimitado por coma. Este formato, CSV delimitado por comas. Lo selecciono acá. Yo aquí lo tenía guardado, entonces aquí me va a aparecer algo que lo voy a reemplazar el archivo, ¿no? Yo le voy a decir que sí. Ese es el formato que yo recomiendo utilizar para cuando estemos trabajando con Factor, ¿no? Bien, entonces aquí el Excel ya cumplió su función y nos vamos a Factor como tal, ¿no? Están viendo toda mi pantalla, solo si me confirman eso, por favor. Sí, doctor. Bien. Entonces, Factor es un software ejecutable, ¿no? O sea, pues ustedes lo descargaron y lo que les va a aparecer es esta interfaz sencilla. O sea, que aquí no se tiene que instalar nada, ¿no? Esto, en términos técnicos, este tipo de programas tienen pues, un nombre, ¿no? Pero solo se ejecuta. Yo creo que esa es en sí la lógica, ¿no? Entonces, aquí lo primero que le vamos a decir, quizás una desventaja en Factor es que hasta donde tengo conocimiento, solo está en inglés, ¿sí? Pero yo creo que, y esto es para todos, ¿no? O sea, para los maestrantes, para los de CITES, hay una sugerencia. Hay muchos términos y muchos software en nuestra área que van a estar en inglés, ¿no? Entonces, por lo menos ahí tener un conocimiento técnico de algunas cosas bien generales en inglés puede ser importante. Bien, entonces aquí nos vamos a esto de lectura de data, ¿no? Read data. Entonces aquí en donde dice File Names, aquí en los scores de los participantes, lo importante aquí, que aquí sí entra la lógica, que en el Excel solamente deben de estar los ítems. O sea, en Jazz ustedes pueden meter toda su base de datos, toda, absolutamente todas las variables, todo lo que tengan en las columnas de Excel. Pero en Factor, sí por sí, solo necesitamos en la primera fila el nombre de los ítems y en el resto como tal es decir las respuestas, ¿no? Entonces aquí en los puntajes de los participantes, que es la primera opción, voy a seleccionar buscar y voy a marcar el archivo, ¿no? Aquí estoy en la carpeta yo, entonces solo voy a seleccionarlo. Que es este, ¿no? Lo estamos haciendo con el que, opa, aquí pasó algo, lo estamos haciendo con el que nos pasó, con el de migración, con ese, ¿no? Solo déjenme ver algo acá. Están viendo la pantalla de nuevo, ¿no? Fíjense que aquí, bueno, cuando le doy todos los archivos, estoy subiendo el mismo que usamos en Jazz y estoy viendo que funciona perfectamente. Entonces, para el mismo formato en que lo guardaron en Jazz, pues aquí lo pueden usar, ¿no? O sea, perfectamente. Eso es un ajuste ahí a lo que les había dicho antes, ¿no? Entonces, vean, aquí
En la síntesis de la data, entonces nos aparece el número de participantes, aquí nos aparecen 258 participantes, ¿sí? Y el número de variables 20, ¿no? Entonces, eso es lo que nos aparece acá. Si son 258 o son 257 a los dueños de la data acá. Creo que ese lo suma por mm, por las filas que son los encabezados. Ok, vamos a ver si es, vamos a ver si es así, ¿no? Sí, posiblemente puede ser así, porque si no es que está identificando, de forma automática, él debería identificar que la primera fila son los encabezados. Pero si hay un error acá, entonces lo vamos a ver en el camino, ¿no? Para hacer un ajuste en el Excel otra vez. Solo eso. Bien, entonces acá, bueno, lo importante es seleccionar en sí el archivo. Aquí aparece la síntesis como tal. Si ustedes se fijan aquí, hay dos opciones importantes, ¿no? Esto de que dice configuraciones para los análisis robustos. Esto, el Bootstrap, en palabras sencillas, es que el software comienza a generar unas muestras aleatorias. O sea, ustedes tienen aquí una base de datos con 258, ¿no? Entonces, si ustedes le dejan marcada esta opción, el software se va a inventar 500 muestras más. O sea, para generar como más data aleatoria, ¿no? Y que en su momento genere como análisis más robustos, ¿no? Solo que si le dejamos marcada esta opción, esto demora y mucho. Entonces yo sugiero que no se marque esta opción, ¿no? O sea, que no le generemos el bootstrap. Esto es algo que lo vamos a desmarcar como tal. En Missing Values, entonces aquí, en algunas bases de datos, que yo sé que hay algunas bases de datos que hay valores perdidos, o sea que Juancito no contestó el ítem 3, 4 y 5, entonces en la base de datos Factor sí exige que le coloquemos un número a ese missing, ¿verdad? Entonces, usualmente, pues la gente le coloca el 999, ¿no? Pero esto es algo que queda a discreción del investigador como tal, ¿no? En esta base de datos hay missings, hay datos faltantes a los dueños de la data. Sí hay, pero creo que ni tiene el 99. Ok, No, entonces, en estos ítems no hay. Para los ítems no hay datos perdidos. ok, entonces aquí le vamos a quitar la opción. O sea, si ustedes se fijan, desmarcamos lo de los análisis robustos y desmarcamos el missing data, ¿no? Si hay un error, pues Factor nos lo va a decir. Aquí tengan garantía de esto. Entonces aquí le vamos a dar Open Single Group Dataset, ¿no? Entonces aquí ya. Luego nos vamos a configurar análisis, ¿no? En configurar análisis, vamos a ver. No, pues al parecer eh, sí, pues sí va bien todo como tal, ¿no? Entonces acá, eh, esta configuración de análisis es para análisis factorial exploratorio, ¿no? Ojo con esto, que análisis factorial exploratorio. Entonces aquí, en este primer cuadrito de acá, son las variables que se van a incluir en el análisis, ¿no? Entonces, es la variable uno, la 2, la 3, que son los 20, ¿no? O sea, aquí lo que él está llamando de variable uno al 20 son los 20 ítems, ¿sí? Si ustedes quieren quitar un ítem del análisis, pues simplemente lo excluyen, ¿no? Bueno, vamos a suponer que el uno lo vamos a quitar, lo marco y lo paso a excluido, pero como aquí no lo vamos a hacer, lo voy a regresar, ¿no? Listo. Aquí, matriz analizada. Fíjense bien. Esta es una escala Likert, ¿cierto? Entonces, las escalas Likert siempre, y este es un siempre en mayúscula y subrayado, la matriz de correlaciones va a ser una matriz policórica, ¿no? O sea, policórica es que hay diferentes opciones. Y si ustedes se fijan aquí ya de forma automática les dijo, el ítem con menor valor es cero, según la base de datos, y el ítem con mayor valor es 5, ¿no? Entonces aquí seleccionamos correlación policórica y nos da de forma automática el ítem de menor valor y el ítem de mayor valor. Listo. Luego aquí, el tercer paso, esto de los procedimientos para determinar el número de factores, ¿no? Se recuerdan que en Jazz yo les dije que el más recomendado, el que cuenta con mucha literatura, porque es robusto, porque
se ha testado en diferentes muestras, en diferentes instrumentos, es el análisis paralelo, ¿no? Entonces acá, ese es el que está ya por default, ¿no? O sea, este ya es es la configuración que ya tienen. Entonces, sugiero que no toquemos eso. En el número de factores o componentes, aquí ya se vuelve interesante esto. Esta es una prueba que teóricamente tiene ¿cuántos factores? 4 factores. 4, ¿no? Entonces aquí vamos a Sí. ponerle 4, ¿no? Ahí, marcamos 4, ¿no? Entonces acá, estas opciones, eh, esto puede ser un poco más técnico y que los de psicometría pueden estar un poco más familiarizados, ¿no? Esto se llama estimador, es estos nombres que están acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estimadores que se pueden usar? En escalas Likert, que es si no es que todos, pero en sí varios de ustedes están trabajando con escala Likert. Entonces, el que yo sugiero que usen siempre es este, ¿no? El Unweighted Least Squares. Este es un estimador que se usa para escalas Likert, por ejemplo, ¿no? Para pruebas de desempeño, o sea, para esas pruebas que uno es que está correcto y cero es que está incorrecto, también. Estas de acá se usan más eh, cuando se tienen instrumentos, por ejemplo, que la escala es muy amplia, ¿no? O sea, como que en su base de datos ustedes estén haciendo algún tipo de análisis, pero que la escala vaya de 0 hasta 100, por ejemplo, ¿no? Pero pues en las escalas Likert no vamos a tener eso, ¿no? Entonces, aquí siempre se recomienda usar el Unweighted Least Squares, ¿verdad? Listo. Luego aquí en otras especificaciones del modelo, si ustedes se fijan aquí lo voy a marcar y le voy a decir que también quiero algunos análisis de la TRI, ¿no? Eh, de lo que es dificultad, discriminación y el guessing, ¿no? Lo que es el componente del azar del ítem, ¿no? Entonces, aquí marqué que también quiero algunos resultados de la TRI. En unidimensional, pues aquí no, porque estamos diciendo que hay 4 factores. Vean que, aunque es exploratorio, siempre uno le dice al software cuál es el que uno está intentando buscar, ¿no? El software al final le va a decir si 4 es bueno o no. O sea, al final le puede decir, no, 4 no funciona y le recomiendo 2, 1, no sé, ¿no? Pero uno siempre le dice cuánto es lo que espera como tal, ¿no? O sea, que lo exploratorio no es ir sin hipótesis. Eso es algo de contrasentido común, ¿no? Que uno puede pensar que exploratorio es ir a ciegas y no necesariamente. En los exploratorios uno tiene un tipo de hipótesis, pero lo que va a testar es si eso funciona o no. Entonces acá, para este ejemplo, solo vamos a seleccionar el de los parámetros de la TRI, ¿no? Solo déjenme ver si hay otras opciones interesantes acá. Aquí hay varias, pero para los efectos de ahorita, solo esto de la TRI, ¿no? Vamos a seleccionar también esto de confiabilidad, que no, perdón, solo esto que tiene que ver con la TRI. No vamos a perder nada. Bien, listo. Entonces aquí en la rotación, la que está por configuración automática es este de PROMIM. ¿Qué es la rotación? Así en palabras sencillas, ¿no? La rotación es que yo le estoy diciendo a Factor que los 4 factores que yo marqué aquí arriba pueden estar correlacionados, ¿no? Entonces, cuando yo roto una matriz, es que yo le doy un ajuste para que se correlacionen los factores. O sea, el 1 se correlacione con el 2 con el 3 con el 4 y así entre ellos, ¿no? Entonces eso. Aquí en las opciones de salida, ustedes le pueden cambiar el nombre. Aquí le vamos a poner el nombre que tiene el instrumento, que es como, estimados, si me recuerdan las iniciales, ¿y qué? Y EIM. La intención E, de migración. escala de intención de migración, ¿va? EIM, Sí. listo. Entonces, esto se va a guardar en la mismita carpeta donde tienen el archivo que lo pasamos acá, ¿no? O sea, que ni siquiera le va a preguntar en dónde se va a guardar, no. E- En la misma carpeta donde está el archivo que nosotros subimos como data, pues se va a guardar aquí mismo, ¿no? Entonces le doy OK y ya. Y luego le doy computar, ¿no? O procesar. Vamos a ver, Doctor, solo dígame. una observación.
En la correlación policórica, el puntaje más bajo es 1. Y creo que aquí le dice 0, pero rectifiqué y sí, solo hay el mínimo es 1 en todos los ítems. Ok, entonces ahí puede ser que tengamos que eliminar esa primera fila, fíjense. O sea, por alguna razón no está interpretando que la primera fila es el encabezado. ¿Entiendes? Entonces ahí hay algo, y no hay ningún cero en esa base de datos, Eduardo. Doctor, No hay ningún no, 0. cuando yo veo la data me sale la primera fila, como que la detecta la de las categorías y todas salen cero. En el ¿Cómo? programa de Factor Ujú. puedo observar lo que el programa está agarrando y está agarrando esa primera fila como Como un, ceros. ajá, como cero. Ok, entonces bueno, pues aquí vamos a, vamos a esperar que termine este procesamiento y pues sí vamos a corregir. Vean que eso es importante, ¿no? Porque eso es garantizar, y me parece perfecto que lo estén comentando, que la data se esté analizando bien, ¿no? O sea, si no hay ceros, entonces pues hay que eliminar esa primera fila, ¿no? O sea, solo quiero que termine aquí de procesar porque ya va a terminar. Ok, vamos a ver esta salida, estimado, solo para ver si aquí también aparecen esos errores. Entonces, espérame, solo quiero ver, me parece... Ok, solo les voy a explicar esta salida y después vamos a hacer el reajuste con lo que están comentando ustedes. Pues la salida, de nuevo, sale en inglés, pero pues aquí hay cosas que las necesitamos y hay otras que simplemente son de forma, ¿no? Entonces aquí les doy una síntesis, por ejemplo, del número de participantes. Aquí sale 258, pero ya vimos que es porque la primera fila pues la está tomando como que si fuese el análisis, ¿no? El número de variables, 20, variables incluidas todas, o sea, las 20, excluidas ninguna, número de factores que le dijimos nosotros 4, y número de factores de segundo orden, pues le dijimos 0, ¿no? Y aquí nos aparece todo lo que le marcamos en su momento, ¿no? Entonces, factor, lo primerito que nos da es la estadística descriptiva, ¿no? O lo que son los análisis univariados. Si ustedes se fijan, es esto que estoy marcando acá, ¿no? Entonces acá está variable, que en esta lógica las variables son los ítems, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 20, ¿sí? La media del ítem, o sea, para el ítem 1, la media fue de 3.473, con un intervalo de confianza del 95% entre 3.30 y 3.64, ¿no? Nos da un indicador que es qué tanto varía el ítem. En este caso, el ítem varía 1.15. Luego nos da estas dos columnas. En términos descriptivos, puede ser interesante que se reporten, ¿no? La asimetría, el skewness y la kurtosis, ¿no? Esto es solo que lo reporten, ¿me entiendes? Porque estos son indicadores de la normalidad o no de los datos, ¿no? Entonces, esta es una información para reportar, ¿no? Esto ya es un dato descriptivo importante, como les decía antes, ¿no? Jazz, esto lo da un poquito más organizado porque lo da en una tablita, ¿sí? Pero, eh, pero Factor da intervalos de confianza, ¿no? No estoy seguro, yo creo que sí, que en Jazz también le podemos pedir el intervalo de confianza de la media, ¿no? Entonces, en ese caso creo que Jazz lleva una ventaja como tal, ¿no? Bien. Luego, otra información que nos da es ver eh, eh, pues la descripción de cada una de las variables, ¿no? O sea, desde el punto de vista visual y exploratorio. O sea, esto es solo para explorar la data como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la variable 1, que sería el ítem 1, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que esa variable 1 tiene estos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero que es justo lo que estaban diciendo, ¿no? Que 0 está marcando 1, porque es la primera fila, ¿no? Entonces, hay desde la lógica de este análisis, hay una persona que marcó 0, ¿no? Que es esa primera fila. Pero eso, pues lo estaríamos eliminando, ¿no? Nos dice cuántas personas marcaron 1, 11,
¿Cuántas personas marcaron 2? ¿Cuántas personas marcaron 3? ¿Cuántas 4? ¿Cuántas 5? ¿No? Esto es un análisis visual, así exploratorio, para que uno diga, ah, ¿cómo está la tendencia? ¿No? O sea, vean, para cada una de las 20 variables, ¿no? Para la 4, 6, 7. Esto es netamente un análisis exploratorio visual para el investigador, ¿no? Hasta aquí bien, ¿verdad? Luego nos da una información sobre estadísticas multivariadas, ¿no? Entonces, si en la tablita anterior nos estaba diciendo toda la información, por ejemplo, eh, del comportamiento de los ítems de forma individual, esta información de estadísticas multivariadas nos dice los análisis de la normalidad o no, pero ya del total, ¿no? O sea, de todos los ítems, de todos los ítems, ¿no? Y aquí lo importante es ver esta significancia estadística, ¿no? Esto que coloca acá con los asteriscos, entonces nos dice que la kurtosis es estadísticamente significativa. O sea, esto es es un síntoma porque yo considero que hay ciertos análisis de normalidad más robustos, pero esto es un síntoma que la data eh, es, tiene una distribución que puede ser normal, ¿no? O sea, esto, como les digo, es un síntoma. O sea, esto se tendría que rectificar y se tendría que revisar con otros análisis, ¿no? Pero en este caso, pues no estamos interesados tanto en la normalidad o no. Eso es un análisis que no nos resulta pertinente en este caso, ¿no? Luego viene la tabla de correlaciones policóricas, ¿no? O sea, que es esta tabla de acá. Aquí, disculpen, aquí está correlacionando todos los ítems entre sí. Entonces, por ejemplo, la correlación, si ustedes se fijan, esta primera columna de acá va 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20, ¿cierto? Y luego va aquí 1, 2 hasta el 20, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la correlación del ítem 1 con el 2, me ubico aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, la correlación del ítem 1 con el 2 es de 0.30. Si yo quiero saber la correlación del ítem 4 con el 8, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la correlación del ítem 4 con el 8? Es una tabla cruzada. 0.163. 0.163, ¿no? Perfecto. Si yo quiero saber la del ítem 10 con el 9, por ejemplo, entonces, vamos a ver, el 10 con el 9, Igual a 1. aquí va, exactamente, 0, sí, 0.17, ¿no? Sí, así para ser más exactos. ¿Bien? Entonces, esta es una tabla de correlación, ¿verdad? O sea, de los 20 ítems. En este caso son solo 20, ¿no? Pero, pues imagínense en esos instrumentos que son 60, que son 80, que son 100. Estas tablas no se vuelven tan prácticas, ¿verdad? Porque el presentar una tabla de correlaciones de 100 variables o 100 ítems entre sí no es tan amigable, ¿no? Pero pues aquí uno ya va viendo, pues existen correlaciones entre los ítems, ¿verdad? Esto es un análisis como previo, ¿no? A partir de aquí, a partir de este punto, es que ya comenzamos con análisis eh, de factorial exploratorio como tal para reportar. Lo primerito que nos da esto, por ejemplo, es el famoso KMO, ¿verdad? O sea, eso es algo, el KMO nos dice que es de 0.76 y aquí hasta ya les dice la interpretación de eso, ¿no? O sea, es fair, que sería adecuado o justo, o sea, está bien en el límite, pero está bien, ¿me entiendes? El KMO es, es un análisis bien preliminar para ver si es posible que los ítems tengan una estructura factorial. Simple y llanamente es eso, ¿no? O sea, es el pre del pre, por así decirlo, ¿no? Luego aquí nos da información, aquí nos da pues unos valores eh, la dificultad relativa de los ítems. Entonces, por ejemplo, y si ustedes se fijan, aquí está la explicación de esto también, ¿no? Eso está en inglés, como les digo, pero está. Entonces, aquí, por ejemplo, esta información, el MSEA, aquí nos dice que los valores por debajo de 0.50, vamos a leer esta parte de aquí. Los valores por debajo de 0.50 sugieren que el ítem
no mide el mismo dominio del resto de ítem en la base de datos, ¿no? Así que debe ser removido como tal, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Aquí aparece el ítem 14. Si no me equivoco, el ítem 14 es el mismo que habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan aquel de norma subjetiva, ¿no? Que era el 4 en norma subjetiva, pero en el total de los ítems, estoy casi seguro que es ese. Ahí Eso, doctor. quizás los Es dueños de ese. la data nos confirman. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces aquí nos está diciendo que ese ítem, vean, ese ítem por donde lo agarremos está mal. O sea, ese ítem no está tan adecuado, ¿no? También aquí nos menciona el ítem 6. Algo pasa con el ítem 6, ¿no? Hay que ver, porque como el punto de corte aquí es que si es menor de 0.50, nos sugiere, o fíjense bien las palabras que estoy usando aquí, ¿no? Nos sugiere que se elimine. No es que lo eliminen de ya, no. Ahí hay que ver, ¿no? Y luego el resto, pues no hay problema, ¿no? O sea, porque pasan ese punto de corte, ¿no? Estamos viendo acá. 0.51 hasta los mejores ítems, por ejemplo, desde esta lógica, ¿no? El ítem 10 es un ítem eh, crack, o sea, es un ítem muy bueno, el ítem 13, el 19, el 11, el 12, el 8 y así, ¿no? Pero aquí ya nos da un síntoma con estos dos, ¿verdad? Listo, sigamos bajando acá. Bien, entonces acá dice, pues los valores autoexplicados, ¿no? Fíjense bien. Nosotros le dijimos que aunque estamos haciendo un análisis exploratorio, en nuestra exploración nosotros esperamos encontrar 4 factores, ¿no? Eso fue lo que le dijimos. Entonces aquí él nos va a decir, él nos va a colocar otra vez los 20 ítems. Si ustedes se fijan en esto de variables, aquí variable está el 20, ¿no? Desde el 1 hasta el 20. Y nos va a decir cuánta de la varianza del 100% que debería explicar explican 4 factores, ¿no? Entonces, 4 factores aquí explican 51% de la varianza, ¿no? Que es este de acá. Como, como lo mirábamos en el caso de Julio, y como les decía yo, ¿no? Si se explica más del 50%, se podría considerar adecuado. O sea, esta prueba explica los 4 factores de esta prueba, desde el punto de vista de análisis factorial exploratorio, explican 51% de la varianza del total de los ítems. Entonces, ¿eso es un indicador bueno? Sí. ¿Que puede estar mejor? Definitivamente, pero es un ítem, eh, es un, es un tipo de métrica que es adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Seguimos bajando y luego viene el análisis paralelo, ¿no? Entonces, en el análisis paralelo, lo que nos va a decir es dónde está el mejor punto de corte, por así decirlo. O sea, aquí, pues de nuevo, no nos tira las 20 variables, pues 19 nos está tirando acá por alguna razón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, pues nos tira acá casi la totalidad de las variables que son las que explican algo del total de la variación, ¿no? O sea, el 20 en sí no explica nada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del análisis paralelo, las dimensiones que nos sugiere acá, vean cuántas son. Perdón. ¿Cuántas son las dimensiones que nos sugiere el análisis paralelo? Lo estoy marcando ahí, no solo quiero que ustedes lo verbalicen, pero ya lo estoy Dos. marcando. Dos. Dos. Dos ¿Por qué nos dimensiones. sugiere estas dos? Porque aquí hace un cálculo, ¿no? O sea, de cuánto es la varianza más limpia para explicarnos. Y si ustedes se fijan, aquí coloca unos asteriscos. Entonces, aquí ya nos va diciendo una nueva estructura que de nuevo hay que ver, ¿no? Si tiene algún sentido teórico esas dos dimensiones. Ojo, ¿no? Que aquí es solo exploratorio. Pues hay que ver si esas dos tienen alguna lógica en la teoría, ¿no? Luego nos da los índices de ajuste, o sea, que nos dice que el modelo, el índice de bondad del modelo es de 0.97. O sea, ese modelo de 2 dimensiones, que vamos a ver cuáles son y cómo se distribuyen, tiene un buen índice de ajuste, ¿no? 0.97. Índices de ajuste se consideran buenos cuando son de 0.90 para arriba.
Eso se puede considerar un índice de ajuste bueno, ¿sí? Luego aquí nos da esta tablita de la matriz de los eigenvalues reducidos, que esta no lo vamos a ver, la que quiero que miremos es esta, ¿no? Fíjense bien acá la interpretación de esto, ¿no? Y aquí es un cuidado. El análisis paralelo nos recomendó ¿cuántos? Dos, ¿verdad? Dos dimensiones. Pero nosotros le dijimos a Factor que queríamos ver cómo funcionaba esto con 4. Entonces acá, en la matriz de correlaciones, que pues nos está dando el de 4, ¿no? Esto se puede volver a testar con 2. Aquí estamos explorando, no recuerden eso, ¿no? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, cuáles son las cargas factoriales del ítem 1, ¿no? O sea, si solo con, por ejemplo, el ítem 1 en el factor 1 tiene una carga de 48. Quizás esto se puede limpiar cuando se comiencen a eliminar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos diciendo que de 0.30 las podemos eliminar? Entonces acá, por ejemplo, en el factor 1, el 9 no es el mejor para el factor 1, ¿no? Entonces lo podemos eliminar del factor 1, ojo, ¿no? Del factor 1. El 14 también no es de los mejores para el factor 1 y así, ¿no? Luego aquí nos dice para el factor 2, 3 y 4, ¿no? Aquí más abajo, bueno, no, la que quiero que miremos es esta, ¿no? Es la matriz de correlaciones rotada. Aquí, déjame ver. Aquí, esta. ¿No? Porque esta, rotated loading matrix, ¿no? Esta es una matriz para reportar de forma escrita, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta matriz nos está diciendo ya, o sea, está eliminando, por ejemplo, en el factor 1, cuáles son los ítems que no contribuyen al factor 1. Si ustedes se fijan, eso está un poco más limpio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, no contribuyen con el factor 1, ¿no? Entonces, solo son estos los que están contribuyendo con el factor 1. En el factor 2 contribuye el ítem 15, 16 y 20. En el factor 3, el ítem 1, 3, 7, 8, el 10, 11, 12, el 16, ¿no? Y en el factor 4, el ítem 2, el ítem 4, el ítem 6, el ítem 9, vamos a ver, 9, y el ítem 14, ¿no? Entonces, esta es una matriz para reportar, ¿no? Luego, aquí nos dice la varianza explicada por cada uno, ¿no? Esto es cuando lo estamos haciendo con 4. Entonces, por ejemplo, aquí está factor 1, 2, 3, 4, y lo que tenemos que ver aquí no es esto, el factor de determinación, el índice de factor de determinación. Entonces, aquí está para el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí estamos haciendo un exploratorio y le dijimos a Factor que queríamos con 4 factores, ¿no? Él hizo lo que nosotros le pedimos, o sea, él nos dio exploratoriamente lo que nosotros le dimos, ¿no? Pero aunque nos dio lo que nosotros le solicitamos, en el análisis paralelo, en lo que estaba un poquito más arriba, él en sí nos está sugiriendo que 2, ¿verdad? Entonces, sería importante volver a rodar estos análisis para ver cómo queda con 2 factores. O sea, ¿me entienden? Entonces acá, por ejemplo, esta es la matriz de correlaciones de los 4 factores. Entonces aquí nos dice que el factor 1 con el factor 2, la correlación es de 0.35, del factor 3 con el factor 1 es de 0.45 y del factor 1 con el factor 4 es de 0.26, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo las mismas correlaciones que Jazz nos estaba dando, ¿no? Solo que en Jazz estábamos nosotros forzando la relación con análisis factorial confirmatorio, ¿no? Para esta prueba, y esta es una sugerencia de mi parte, ¿no? Yo sugeriría que acá se puede hacer algo más confirmatorio como tal, ¿no? Porque el confirmatorio, que fue lo que hicimos en Jazz, eh, los agrupaba en función de los factores teóricos, ¿entienden? Entonces, cuando tenemos tantas divergencias, porque si ustedes se fijan, Factor acá, los 4 factores que nos está dando Factor no son como están agrupados, ¿no? O sea, porque si fuese, por ejemplo, para el factor 1 está diciendo el 9, el 13, el 18, el 19 y el 20, ¿no? Aquí, como nosotros no estamos forzando la relación, entonces Factor
los agrupa como lo ve, por así decirlo, ¿no? Pero en el análisis factorial confirmatorio, nosotros forzamos y le decimos, en el factor uno están estos ítems. Y yo quiero que el software me dé cómo es el comportamiento de esos ítems en el factor uno, ¿no? Entonces, para esta prueba en particular, para no comenzar a hacer aquel montón de exploratorios y de ser, quizás puede ser interesante ya, pues, reportar algo un poquito más confirmatorio con aquella lógica, ¿no? Insisto, esto es una sugerencia, esto hay que verlo con más detalle, ¿no? Aquí luego, que esto es algo que me gustaría comentarles, los parámetros de la tree, ¿no? Entonces aquí este es el parámetro de la discriminación de los ítems. En la tree hay diferentes parámetros. Está un parámetro que es el de discriminación, hay otro que es el de dificultad y hay otro que es el guessing, ¿no? Que es el del azar. Entonces aquí la información que nos está dando, por ejemplo, es el patrón de la discriminación de los ítems, ¿no? En la lógica de cada factor, o sea, aquí, por ejemplo, B1 es cuánto discrimina para el factor 1, cuánto discrimina para el factor 2, para el factor 3, para el factor 4, ¿no? Entonces está con esa lógica. Luego aquí viene, bueno, esta parte de los interceptos aquí ya no tiene tanta relevancia como tal y eso, ¿no? Entonces, síntesis de factor de cuáles son los resultados que interesan. Yo aquí les di, pues les expliqué todo el panorama solo para que entendamos qué es todo lo que genera. Interesa estadística descriptiva, eso es algo que lo pueden escribir, ¿no? Estadística descriptiva, o sea, esta primera tablita. Interesa también para escribir, ¿no? Para efectos de reportar esto del KMO, que se puede reportar como un análisis bastante preliminar, esto es importante. Otro que se puede eliminar, que se puede describir, por ejemplo, es esto de cuáles son los ítems que aportan algo, ¿no? O sea, aquí está diciendo que el 14 y el 6 tienen algo que no están aportando de forma tan significativa. Entonces, se puede reportar si se hace con análisis exploratorio. Posteriormente, esto del análisis paralelo, o sea, aquí lo importante es reportar cuánto es lo que está sugiriendo el análisis paralelo, ¿no? Está sugiriendo dos. Entonces, esto es algo que se puede colocar como en el reporte. El índice de ajuste, que este fue el que nos dio 97.9, ¿no? Que como les decía antes, es un buen índice de ajuste. Más abajito de todas estas tablitas, la que es interesante es como la más limpia, ¿no? Que es esta rotada, ¿no? Que aquí ya elimina las cargas factoriales por debajo de 0.30, ¿no? Entonces, esta es una tabla para reportar en caso que se haga desde el esquema exploratorio. Y finalmente acá, otra información que usualmente pues, se reporta es la correlación de los ítems, ¿verdad? Esta parte de aquí, en donde nos dice cuánto es la correlación de los factores, perdón, aquí no es ítems, del factor 1 con el factor 2, factor 1 con el 3, factor 1 con el 4 y así, ¿no? Esto es lo que se puede hacer con factor, ¿no? Como este es un análisis exploratorio, entonces ustedes antes de comenzar a escribir en los documentos, o sea, antes de trasladar esto a su tesis o a sus artículos o a sus documentos técnicos, no sé, como aquí estamos explorando, entonces aquí tenemos la libertad de explorar otras estructuras. Por ejemplo, vaya, el análisis paralelo nos está recomendando dos, ¿verdad? Sería interesante volver a rodar el análisis de paralelo con dos factores, o sea, no colocarle cuatro como le colocamos antes, ¿no? Sino que en lugar aquí, voy a cerrar acá, ¿no? En lugar, aquí en la configuración de los análisis, en lugar de cuatro, colocarle dos, porque esa fue una recomendación que nos hizo para el análisis paralelo. Entonces, eso es algo que se puede volver a rodar como tal. Consultas de cualquier aspecto, ¿no? Que digan, esa parte no la entendí, esa parte cómo se puede hacer, consultas, Doctor, ¿dónde estaba lo del perito? el qué, disculpe.
lo del tree, de la teoría Aquí, de respuesta. aquí en otras especificaciones del modelo, ¿no? Aquí. Ah, Entonces aquí usted entra y aquí le dice, ¿no? Display, Item Response Theory, o sea, los ok. parámetros de la tree, ¿no? Fíjese que en su caso, Julio, eso es algo que usted puede explorar, ¿no? O sea, porque como usted va a analizar subescala por subescala, ¿no? Sí, Entonces usted puede colocar, vaya, por ejemplo, eh, alguna subescala, no sé, matemáticas, no sé, y colocar a ver qué es lo que sale de aquí, ¿no? O sea, al final, y para no, porque yo pienso que aquí también, pues la construcción de un producto de investigación es un camino de decisiones metodológicas, ¿no? Entonces, vean, ustedes tienen R, tienen Factor y tienen Jazz. Quizás ustedes pueden decir, no, o sea, tengo tanto que no sé qué reportar de todo eso. Al final, si ustedes dicen, yo voy a reportar mi análisis factorial exploratorio solo con lo que me dé R, pues lo de R, ¿no? Solo con lo que me dé factor, con lo de factor. Solo con lo que me dé jazz, jazz, ¿no? Lo importante ahí es que lo que estén reportando esté articulado. Y si complementan algunas cosas, como le decía yo a Julio, que puede colocar la tablita que le dio Jazz, pero colocar el gráfico de EGA que da R, entonces ahí eso hay que explicarlo, ¿no? Más de dos software yo no recomiendo, ¿no? En su momento Mirtia nos hacía la consulta de que si pueden combinar software, y mi respuesta es sí, pero dos, o sea, y en esos dos debería de ser uno con R, ¿no? O sea, Jazz con R o Factor con R, pero Factor con Jazz no lo veo sentido eso, ¿me entiendes? ¿No? O sea, y en la medida que tenga una secuencia lógica en función de lo que están reportando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en otras especificaciones del modelo, contestándole lo que estaba comentando Julio, ¿no? Aquí está el tema de los parámetros de la tree, ¿no? Que los parámetros de la tree en los instrumentos de autorreporte también tienen su sentido, pero donde se han desarrollado así con excelencia son en las pruebas de desempeño, ¿no? Como la que tiene Julio, por ejemplo, como la que tiene Sandy, que también tiene una prueba que de desempeño, y sin más. Pues Henry también tiene una prueba de desempeño en su esencia, ¿no? Pero ahí solo para que lo consideren. Mirtia, Quería saber si Factor proporciona las tablas en formato APA. fíjese que no, Mirtia, ahí Factor, de hecho la salida que da es el documento que les estaba mostrando yo. O sea, Mm, la salida de Factor es justo lo que estábamos viendo, ¿no? sí, El output que nos da, ¿no? Aquí le voy a esa mostrar sería una otro. ventaja con Jazz. Sí, sí, realmente sí, ¿no? ¿Saben cuál es una ventaja de Factor? Ujú, Factor sí hace más minería de datos en el sentido que le da un montón de indicadores, ¿no? O sea, ujú, le dice, o sea, sí le da una radiografía completa de sus ítems, hasta cuando estábamos viendo el comportamiento de cada ítem, ¿se acuerdan, verdad? ajá, Eso sí Factor lo hace con más excelencia, ¿no? Porque es un software que está construido para hacer análisis factorial, ¿no? O sea, su especialidad única, porque tampoco hace otra cosa, es análisis factorial, ¿no? Entonces ahí, quizás, eso que estábamos viendo, por ejemplo, sobre, eh, sobre esos gráficos individuales de las respuestas de cada ítem, por ejemplo, eso sí lo da mucho mejor Factor, ¿no? Esa tabla de correlaciones iniciales sí lo da mucho mejor Factor, ¿no? Pero Jazz, la ventaja por su lado es que ya da en formato de copiar y pegar, ¿no? ujú, Eso sí es una ventaja que no es poca, ¿no? O sea, es una ventaja importante. sí, gracias. Aquí lo importante, como les decía yo, ¿verdad? Estas son herramientas para analizar datos. O sea, al final ustedes pueden decir, en mi caso, Factor pues no tiene utilidad. Y eso puede ser hasta válido, ¿no? Pero para mí sí es una responsabilidad, eh, pues mía en este caso, compartirles que existen también otros software y suya en el sentido de decir, bueno, exploren sus análisis en los tres software, o sea, jueguen con esos análisis, ¿no? O sea, especialmente para los que nos gusta jugar con la data, ¿no? Y ver, bueno, ¿cuál de esos análisis
que tiene fundamento. Si se fijan en Factor, también otra ventaja de Factor es que le da las referencias, ¿no? O sea, Factor no, pues no hace ningún movimiento sin referencias. Entonces, lo que estábamos viendo en el output que teníamos ahí en el documento, estaban todas las referencias que ellos hicieron, ¿verdad? Aquí les voy a abrir otro output, que es de otro análisis, pero entonces aquí están todas las referencias, ven. O sea, Factor le dice, yo hice esto y lo hice en función de Buja, lo hice en función de Ferrando, lo hice en función de Harman, ¿no? Entonces, quizás esa sí puede ser información muy interesante, ¿no? O Qué sea, valioso. de decir, bueno, yo estoy haciendo el análisis paralelo aquí con tal autor, entonces al final pues me voy a buscar cuál es la cita de ese autor, ¿entiendes? Y eso sí Factor lo hace con excelencia, definitivamente. Excelente. Ok, estimado, vean, pues hubo ahí pues un híbrido entre diferentes software, entre diferentes análisis. El norte como tal de todos estos análisis fue, de nuevo, validez estructural de instrumentos, ¿no? O sea, lo que hicimos hoy es solo para responder el objetivo que en sus tesis dice analizar la validez estructural del instrumento tal, ¿no? O si están en los artículos, analizar eh, el comportamiento de cierto instrumento, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes sepan ahí que existen estas herramientas y que tomen las que sean más factibles y las que les den información más articulada con su teoría, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, eh, buscar datos y lo que salga, pero que esto esté fundamentado, ¿no? Y se fundamenta por medio de los análisis, por un lado, y por medio de lo que se puede hacer con aspectos teóricos, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera decirme, yo lo estoy haciendo, yo lo hice y no supe cómo avanzar acá? O cualquier tipo ya de consulta general. Máster, yo he estado tratando de abrir el Factor con mi base de datos, ya limpiado y todo, pero cuando, el proceso de nombrar me dice que no puedo abrir la base de datos con Factor. Pues ahí sería importante que nos comparta pantalla y que miremos, Henry, porque así como que, Muy bien. o sea, lo primero, ¿verdad? Usted en Excel tiene ya su Excel limpio, en el Sí, ya sentido solo que lo está... que mencionó, lo que necesitamos. Muéstrame el Excel primero, vamos a partir por el Excel. Ok, ok. ¿Lo pueden ver? Sí, pero ese no es el Excel que les pedí yo limpio, ¿no? Porque ahí estoy viendo, por ejemplo, que hay una columna que dice alumno, hay otra columna que dice escuela. Entonces, ¿cuál es el Excel en donde solo están los ítems, gente? O sea, solo los ítems, nada sociodemográfico. Ok, ok, ya, ok. Ya lo busco. Porque eso es una primera tarea, ¿no? El tener ese Excel ahí limpio, entonces para que usted le diga, tengo la hipótesis y que puedo estar equivocado, ¿no? Pero tengo la hipótesis que usted le está enviando a Factor el Excel con todas las variables. Puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero con lo que nos dijo de por qué no le cargaba, esa puede ser una potencial explicación. Ya, permítame, es que donde lo guardé. Doctor, Por mientras, Mirke. doctor, pero cuando usted habló de jazz, dio unas indicaciones para guardar el archivo.
Y ese fue el que le funcionó con Factor, como lo tenía guardado para allá, no el Ah, Excel base. sí, pero es que el Excel que yo, o sea, el que nos compartieron para el ejercicio ya solo venía con los ítems, ¿me entiendes? O Ah, sea, ah, eh, entonces en ese caso sí funcionó para los dos, o sea, funcionó para ah, Jazz como para Factor, porque el que nos compartió René solo tenía los 20 ítems, no tenía otra ah, información, ¿no? listo. Entonces, si su base de datos, por ejemplo, fíjense bien esto, ¿no? En R y en Jazz funciona su base de datos completa, completita, completita. Ahí no hay dificultad. En Factor, la base de datos solo tiene que tener los ítems. Mm, Básicamente eso, ¿no? O sea, solamente los ítems. Entonces, en el ejercicio que hicimos, Mirtia, estábamos usando la misma. Por ajá, eso funcionó. Sí. ajá. Julio, ¿usted quería comentar algo? Este, sí, pero creo que es un error que en los datos que subí, entonces estoy revisando. Es que no me sale habilitado la parte de teoría de respuesta al ítem. Pero estoy revisando los datos y creo que voy a probar primero, limpiarlos un poco, porque miré que cargué una tabla que no. Ah, ok, sí. Eso creo que me sucede a mí también, que ahorita lo estoy revisando y está una tabla que no debe estar ahí. Eh, pues sí, eso es importante, ¿no? Entonces, pues Henry, solo para que vea ahí, solo para hacer una explicación ahí bien general, mire, aquí le voy a compartir pantalla, no Ok. solo para hacer un cierre de eso. Entonces, cuando decimos, y esto es para todos, ¿no? Para factor, estimados. En factor lo que necesitamos es justo como está aquí, ¿no? O sea, eh, y pues ya vimos que esta primera fila de alguna forma la está interpretando como ítem, ¿no? O sea, aquí, eso, pero bueno, aquí entonces tenemos los 20 ítems, Ujú. los 20 ítems, no tenemos otras hojas, vean, aquí solo hay una hoja, ¿verdad? Y con los valores como tal. O sea, están los valores. En el caso que tengan missings o valores perdidos, la sugerencia que les dimos es que vaya, vamos a suponer que aquí no es 4 y aquí está en blanco, ¿no? Entonces le colocamos 999 y Factor interpreta que este es un missing, este es un valor perdido. ¿Entienden? Entonces, eso, ¿verdad? Eso es lo que se necesita llevar a Factor. Eso es lo que Ya. necesita que se traslade para allá, ¿no? A los que están con esta base de datos, o sea, a los chicos del CITES, eh, sugiero que exploren algo, ¿no? O sea, si le cambian este encabezado de acá, por ejemplo, o bueno, si se lo quitan directamente, ¿no? O sea, si se lo quitan, ustedes ya van a hacer, pues ustedes ya van a saber que la variable uno es el ítem 1, la 2, así. Eso es una opción. O si acortan esto, o sea, que sea MI, por ejemplo, 1, ¿me entienden? MI2, MI3, o sea, porque puede ser que por la extensión del nombre de la variable esté pasando algo ahí que lo interprete como dato también, ¿no? Pero eso es algo que sí sugiero que ustedes exploren cómo se los capta mejor eso, ¿no? Doctor, yo Bien. probé borrando la fila, sí, pero en el documento texto. Y después cuando lo metí ya me identificaba que la escala Likert era del 1 al 5. Ya no estaba, creo. Pero Ok. ahorita que hice el análisis, bueno, se me quedó pegado, entonces hasta ahí llegué. Ah, bueno, no, entonces, pues esa es una respuesta, René, ya. O sea, que solo necesitamos, en resumidas cuentas, los ítems, ¿verdad? Sí, eh, los valores como tal. Fíjense que Factor también, esta es otra configuración que da Factor acá. Como les digo, aquí es de exploración, ¿no? Y aquí, aunque en estas horas pues tuvimos ahí una guía de mi parte, pues cada quien tiene que clicar aquí, clicar allá para seguir explorando pues los recovecos de estos programas, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar pues, algo de Factor, algo bien puntual de Factor. Bien, entonces en lectura de data, aquí, ¿verdad? Ustedes pueden subir este archivo solo con los ítems puros, o sea, con las respuestas puras, y aquí también hay una opción de el nombre de la variable. Aquí es donde dice la etiqueta de la variable. Entonces, creo, y esto es algo que incentivo que lo hagan,
que aquí pueden buscar y subir un archivo que solo tenga los nombres de sus variables, o sea, MI1, MI2, ¿no? O sea, pero intenten de las dos formas, intenten colocar un archivo acá que el encabezado tenga los nombres de las variables, pero ya vimos que lo está registrando como tal, o crear un segundo archivo donde suben los nombres de los variables. O sea, pero aquí también está la opción de subir, insisto, un archivo solo con los nombres de las variables, solo con eso, con más nada, ¿no? Aquí lo tendrían que buscar y lo tendrían que anexar. Listo, entonces, vamos a ver, ya para ir haciendo un cierre, y aquí sí me gustaría hacer una ronda, pues de todos los que están acá, literalmente de todos, sobre la utilidad de estos dos software ya de forma general para sus trabajos, ¿no? O sea, Mirtia, ¿cómo ve el potencial de esto para su trabajo? Henry, Julio, o si ven eh, que el camino de R también es válido, insisto, puede ser válido. Entonces, Mirtia. Bueno, como ya habíamos hablado, R ha sido un poco más conocido para nosotros y de repente nos sentimos un poco más confortables haciendo los cálculos ahí. Pero, perdón, pero sí está esa desventaja que, como dice usted, a veces le tira datos que, ay, que no sabe uno luego cómo interpretarlos, y estoy viendo que estas alternativas son más específicas en cuanto a los resultados que los tiras en numerado y en tabla. Esa parte me parece súper valioso para mi trabajo en áreas del tiempo, pues. Claro que me gustaría tener los resultados en los tres, y pues como tenemos esta semana de feriado, creo que vamos a poder aprovecharla. No sé mi salud mental cómo va a andar, pero lo vamos a hacer. Okay. Lo importante, Mirta, al final, pues usted ya tiene algunas cosas en R, ¿no? Sí, Quizás sí, sí. ahí usted lo que puede aprovechar, que me parece importante eso, es lo que me estaba comentando con las tablas de jazz, ¿no? Que ahí Sí, sí, eh, o sea, porque con R sí hay un trabajo adicional en la forma, ¿no? O sea, en presentar eso visualmente agradable, porque como R le sí, genera una sintaxis, ¿va? O sea, le sí. genera así un contenido. Entonces, el convertir esto a tablas, eso de las normas app en tablas, que tampoco es algo tan Ujú. banal, o sea, deben de cuidar eso. Entonces, ahí quizás Jazz sí tiene una Sí, pero participación. sí me gustaría a mí comparar los resultados, fíjese, a ver qué es lo que yo tengo en R, si me dan los mismos resultados con los otros dos. Aunque no Perfecto, los vaya a mezclar para la tesis, y eso lo tengo claro. excelente, perfecto. Julio, Bueno, sí, yo al igual que Mirtia, buscaba esa forma de como de comparar que lo que estoy haciendo en R estuviera bien, porque como es el código que uno viene escribiendo y a veces uno puede equivocarse y una simple coma, un simple espacio o invertir algunos valores ya afecta los resultados. Entonces yo estaba, bueno, eso para verificar de que los datos sean similares de una herramienta con la otra, ya que en estas otras, con las que vimos, ya son más exactas en el momento de la configuración. ¿Va? Uno sabe lo que está marcando en uno. Y la otra parte, que por lo que yo había estado buscando la forma de sacar los datos de una forma más amigable. sí, Entonces en esto perfecto. me parece una gran ganancia. Listo, Julio. Sandy, Bueno, doctor, yo pues no lo he hecho ni en R, pero creo que es de gran ayuda haber recibido esa información que usted nos dio con esos otros dos programas para poder pues ver la manera más viable de que los resultados pues salgan de la mejor manera y que también pues se facilite este proceso. en su caso, Sandy, fíjese que como usted no tiene todavía pues datos en R, lo que está comentando, ¿no? Entonces ahí Sí. y hasta por aspectos de tiempo, ¿no? Quizás usted sí puede testar en alguno de estos dos software, así que son de Más clicar, viable, ¿verdad? ¿no? Sí, Ajá. o sea, eh, yo comprendo, y quizás soy bastante recursivo con eso, pero yo comprendo que R demanda tiempo,
¿no? O sea, y cuando la Sí. sintaxis uno no le escribe bien y le deja un espacio a algo, entonces hay que buscar dónde está ese espacio, todo eso. Entonces, en aras del tiempo, Sandy, yo sí pienso que en su caso, que estamos eh, en territorio virgen con sus datos, por así decirlo, ¿no? Entonces, quizás estos dos sí le pueden generar un apoyo más expedito, más rápido, ¿me entiendes? Y esto solo para efectos de taller de tesis, ¿verdad? Si us- Es que, o sea, si usted lo hace bien y de forma estructurada, esto también, en sí, estos dos software son utilizados para tesis, o sea, ahí no es que no pueden usarlos para sus resultados finales, ¿me entiende? Entonces, yo creo que usted tiene que hacer un tipo de autoevaluación, ¿verdad? O sea, decir, bueno, ¿qué tan cómoda me siento yo en hacer los análisis en R y sobre todo entenderlos? Lo que yo Ujú. sí veo problema es cuando los estudiantes, que no es su caso, o sea, pero en general, cuando los estudiantes le dicen quizás a un colega que le haga la sintaxis en R, ¿no? Entonces ellos ni cuenta se dan de cómo y por qué salió eso, ¿no? Entonces ahí, si usted quiere empoderarse más de los análisis de su trabajo, quizás hay que buscar una alternativa pues más rápida, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ahí sí entran esos dos software, que Ok. perfectamente los puede usar, si los usa bien, para su tesis final. O sea, ahí sí, eso es un sí que puede pasar. Sí, otra consulta, doctor, o como un enunciado que le quiero hacer es que solo logré aplicar 30 pruebas más y solo en primer grado. Entonces, pues con esos datos voy a sacar ya porque si no me va a pasar lo mismo que en la ocasión anterior. Y sí, la respuesta es sí, Sandy. Con los datos que Ok. tenga ya, tabule todo, o sea, todos. ¿Y cuántos serían al final, Sandy? Con esos 30. O sea, el total, ¿cuántos estaría siendo? Son, ¿Cuántos? son 296. Ok. No, bueno, entonces con los 296 van a hacer sus análisis para taller de tesis. Ok, doctor. Cheque, Sandy. Julio, Bueno. que vi que levantó su manito. Sí, doctor, es que otra consulta, es que este software que nos presentó hoy, el Jazz, es muy similar al que yo estaba utilizando, La móvil, ¿no? Ajá, al móvil. Yamovi. Sí, y entonces, no, y que quería compartirles un documento del Yamovi, para hacer, se llama psicometría aplicada y guía para el análisis de datos con escalas con Yamovi. Entonces ahí se los comparto en el chat para al que le interese. Sensacional, Julio, sensacional. Ese es otro software, ¿no? O sea, ya móvil, ¿no? Em, y solo como dato curioso ahí, los creadores de Jazz y Jamovi, el grupo de investigación es el mismo. Al final se dividieron los autores y cada uno hizo por su lado su software, ¿no? O sea, pero esos dos softwares son bien similares. Entonces, el manual que está compartiendo Julio, o sea, yo no descartaría que también pueda tener algo de utilidad para Jazz o mucha utilidad para Jazz, ¿no? Porque la génesis de estos dos software, Jazz y el que está comentando Julio, son los mismos autores que se separaron en algún punto de sus carreras, pero comenzaron juntos, ¿verdad? Excelente, Julio. Usted vía correo nos va a mandar el manual, ¿verdad, doctor? Sí, en cuanto termine, ¿no? En cuanto termine. Sí. Solo que el manual de jazz que les voy a enviar es, eh, que, que también es muy útil, de estadística general, ¿no? O sea, si ustedes quieren Ujú. comparar hombres y mujeres, por ejemplo, en función de sus pruebas, si ustedes quieren hacer análisis de regresión, ¿entienden? Entonces es de estadística de todo tipo, no solo de psicometría, pero sí. Sí, es que me interesa porque yo tengo un objetivo de eso, sí. Ah, bueno, no, entonces ahí, Ujú. perfecto. Bueno, entonces ya escuchamos a Julio, Santi, Henry. Ya lo escuchamos a usted, Henry. No, me parecen, bueno, en mi opinión, me parece más amigable, tomando las palabras de Julio. Y da la situación de que R para mí se me ha complicado bastante.
una coma, como dijo Julio, un punto, pero me parecen más viables estos dos software que proyectó Master y tomando la palabra ahí cuando le dice a Sandy de que sí se pueden utilizar para testar, o sea, mi idea es siempre trabajar con R, pero al no poder contar o sacar alguna información de R, tal vez lo puedo sacar de los otros dos software y que me sirvan para lanzar un mejor trabajo. Ok, Henry. Vámonos, Eduardo. Sí, bueno, en lo personal, Factor no lo conocía, ya había interactuado un poco con él. En lo personal siempre he manejado R. Sin embargo, creo que Factor es una de las mejores alternativas para obtener unos resultados y más rápido. Solo que a mí me gustaría hacer una consulta en cuanto a Factor. He escuchado con algunos colegas en cuanto a Factor que me dicen que muchas veces tiende a ser un poco lento en el procesamiento de datos, pero me gustaría saber si usted sabe en qué condiciones es que aplica esto. Muy buena pregunta, ¿no? Y fíjese que la respuesta es bien sencilla realmente, ¿no? En la medida, si el instrumento tiene una estructura factorial clara, el software es rápido. Si el instrumento tiene una estructura factorial no tan clara, o sea, de que dice, eh, no, estoy explorando, pero aquí no se identifican tan claramente los factores, demora más. Entonces, o sea, la respuesta es eso, ¿no? Sumado, pues a los procesadores de sus computadoras también, ¿no? Eh, pero desde el punto de vista de por qué puede ser más rápido o más lento, es estructura factorial, ¿no? Por ejemplo, Factor, cuando lo estudié yo, lo estudié con un instrumento de 9 ítems unidimensional, o sea que solo estábamos hablando una cosa, era algo que se llama el monitoreo metacognitivo, que es la capacidad que tienen las personas pues de detectar errores, ¿no? Entonces habían 9 ítems, un solo factor, ¿no? Que es ese concepto, el monitoreo. Y eso se hacía casi que automático, ¿no? Ahora, quizás instrumentos, por ejemplo, el de Henry, tengo la impresión que si, como hay tantas subescalas, Henry, usted haga un factor y lo incentivo a que explore, ¿no? O sea, porque pues también es una forma de aprender, ¿no? O sea, yo aquí siempre el aspecto de aprendizaje yo creo que es algo que debe estar y está transversalizado en esto, ¿no? Pero quizás su instrumento demore más el procesamiento como tal, ¿no? Porque son varios ítems, son varias subescalas y todo eso. Entonces, básicamente está por esas razones, ¿no? Excelente. Vamos a explorar. René, Y bueno, primero agradecerle por el espacio y el tiempo. Realmente sí es un poco frustrante trabajar al inicio con R y al ver estos software que son como más amigables, es una maravilla. No obstante, el mismo cuidado que se debe tener en R, minucioso con las comas, también se tiene que aplicar a la hora de hacer los filtros de gas. Uno a veces se mira como que solo da 2 clics y ya tiene el estadístico, pero realmente tiene que especificarle bien y de una forma eh, minuciosa al programa qué es lo que quiere. Y la verdad es que este taller ha sido muy útil. Bueno, esta presentación de software ha sido muy útil para realizar estos análisis, porque uno al inicio puede tener un poco de miedo a los factoriales, pero viendo esta forma en cómo los está enseñando y bien didáctico, puede ser hasta intuitivo realizar estos análisis. Así que de mi parte, excelente. gracias René. Henry Turcios,
Buenos días. En mi caso, pues la verdad es que como vengo comenzando la práctica en mi primera semana, no estoy tan familiarizado con estos programas, pero he escuchado algunos, de estos no había escuchado, pero pues me ha servido a mí, considero yo, como una introducción a estos programas, que tal vez no está tan complicado como yo pensaba. Sí me han dicho que R pues sí es un poquito más complicado, pero bueno, a mí pues considero que me ha servido bastante este taller, así que agradezco que me hayan invitado. Gracias, Henry y Jonathan. Sí, doctor, en primera instancia agradecerle por la invitación. Realmente estoy muy a gusto con los programas que nos enseñó porque realmente yo los desconocía. Si bien tengo como la duda hasta qué punto podrían, creo que los programas no suplementarían R, pero sí están como excelentes porque son automáticos, el proceso es súper rápido, no hay que hacer aquella sintaxis larga, entonces realmente encantado con esos programas y creo que le vamos a dar gran utilidad en lo que es el CITES. Eso, doctor, gracias. Excelente, Jonathan. Para complementar algo con R, ¿no? En Jazz, que no es el foco de hoy, y eso es de otra sesión, ha sido otro taller, Jazz tiene algunas funciones que se pueden complementar con sintaxis de R, ¿no? O sea, em, eh, está algo que se llama el modelaje por ecuaciones estructurales, ¿no? ¿Qué es el modelaje por ecuaciones estructurales? En donde testamos relaciones entre variables, ¿sí? Pero entre variables latentes. O sea, yo tengo la variable ansiedad y tengo 15 ítems. Tengo la variable depresión y 15 ítems. Tengo la variable motivación y 15 ítems. Entonces, para establecer esas relaciones entre variables, pues hay que modelarlo, ¿no? Entonces, Jazz también tiene algunas funciones en eso que les estoy diciendo, pero también en otros análisis que les pide sintaxis de R, ¿no? O sea, ya es muy amigable, pero no está desconectado con R. O sea, en sí el mensaje es justo eso, ¿no? Lo que estaba comentando aquí los últimos colegas del CITES, ¿no? Que eh, sigan aprendiendo R. O sea, realmente si ustedes aprenden R, esto es pan comido para ustedes, ¿no? Pero en algún punto, ya cuando se tiene aquel montón de software y todo eso, esos software se complementan, ¿no? Quizás yo soy única, o sea, yo pienso que en nuestra área, en psicometría, en evaluación, el software que no está tan bien visto y que yo sí lo cuestionaría es el mismo SPSS, ¿no? SPSS es un software, de hecho, es el más utilizado en ciencia social, ¿no? Entonces, ¿lo van a seguir utilizando? Sí, absolutamente. Pero hay muchos análisis específicos, por ejemplo, el análisis factorial de SPSS que se puede hacer tiene muchas limitaciones, ¿no? O sea, en SPSS, por ejemplo, no existen las correlaciones policóricas. Entonces, el software asume que toda correlación tiene algo que ver con Pearson o con Spearman o con la tercera, que se me olvida cuál es, pero tienen esa lógica, ¿no? Entonces, no le da, por ejemplo, algunos indicadores que ya son como más avanzados, en algunos casos lo de el intervalo de confianza, todo eso. Entonces, yo sí creo que estos software sí son un avance significativo en función de todo eso, ¿verdad? SPSS va a seguir siendo utilizado, sí, lo van a seguir utilizando, sí, pero comiencen a incorporar en en su maleta ahí de análisis todos estos software, ¿no? R, Jazz, el que nos está compartiendo Julio acá, Jamovi, que es otro que puede ser interesante, Factor, y hay también otros, ¿no? Hay uno en la ciencia de la salud que se llama Stata, entonces ese es otra lógica también para hacer estudios epidemiológicos y todo eso, ¿no? Entonces, Eduardo. Sí, doctor, ahorita que menciona SPSS y que esta es la consulta que se me surgió cuando usted hablaba de artículos en cuanto a los análisis factoriales. Por ejemplo, sucede que SPSS, ¿verdad? Como usted menciona, se necesita de una licencia, pero actualmente pues vengo conociendo Factor,
Pero, por ejemplo, para fines de publicación científica, los revisores o la revista le pide que uno pues presente que tiene la licencia de un determinado software en caso que no sea de uso libre. Para Factor, doctor, ¿cómo implica esto? ¿Es de uso libre o tiene alguna limitante como SPSS? No, Factor, Jazz, Jamovi y R son software 100% gratuitos. 100% gratuitos. Entonces ahí no hay ninguna limitante. Ok, gracias. Ok, bueno, pues yo creo que nos vamos a ir quedando por acá. Pues les voy a compartir al correo el manual que les estaba comentando de Jazz. Y bueno, en el caso aquí de los compañeros de psicometría del curso de taller de tesis, ¿no? Nuestro siguiente encuentro, según calendario, si no me equivoco, es el 13 de octubre, si no me equivoco. No lo tengo a la mano, para serles honesto, pero creo que es el 14 de octubre, creo que es. Están las indicaciones, por ejemplo, y sí los incentivo a que continúen viendo la calendarización de las fechas en plataforma, ¿no? Yo, bueno, si no es el lunes, que ya vamos a estar de vacaciones, el siguiente lunes les voy a enviar un correo solo para darles algunas indicaciones sobre nuestra siguiente asesoría, ¿no? Que ya son el foco de la siguiente asesoría, Mirtia, Julio, Sandy y Henry, y le comentan a Marta, es ya presentación preliminar de resultados, ¿no? O sea, ya es, ustedes tengan, y no sintaxis y no tablas aisladas, sino que ya ustedes muestren cómo esto está quedando ya en su capítulo de resultados de su tesis, ¿no? Entonces, para que lo consideren ahí, para que se organicen con los tiempos, ¿no? Entonces, descansen esta semana porque también, como decía Mirtia, ¿no? Hay un componente de cuidado en salud mental que no se debe de descuidar para nada, pero pues continúen ahí en sus trabajos, ¿no? Listo, entonces un éxito y cuídense. Buen descanso. Listo, Bueno, gracias. gracias. Feliz fin de Gracias, semana. doctor. Gracias igualmente. Muchas gracias.